bueno, regresamos al principio de los años 70, ¿no? Cuando prácticamente el movimiento feminista empezó, cuando el movimiento feminista, ¿no?, estaba en un momento creciente, un momento muy fuerte, muy entusiasta del movimiento feminista, y también estaba un momento en el cual las feministas, ¿no?, ¿cómo se dice?, intentaban buscar respuestas, ¿no?, a las grandes preguntas. ¿Dónde viene la opresión contra las mujeres? ¿Dónde viene esta historia de subordinación? ¿Cuáles son las causas fundamentales, ¿no? Todo este debate, ¿no? Es un debate en el cual se empezó a tomar direcciones diferentes, ¿no? Las feministas radicales, las feministas liberales, las feministas socialistas. Bueno, yo empecé a trabajar con un grupo, con algunas mujeres feministas, ¿no?, que no pertenecían a alguna de estas categorías, ¿no? Nosotros formamos una categoría diferente, ¿no? En la campaña por el salario al trabajo doméstico, ¿no?, fue organizada para mujeres, para un grupo de mujeres que llegaban de países diferentes, pero que todas tenemos una historia que llegamos de la izquierda, ¿no? Una historia de ¿cómo se dice?, de formación marxista, de formación de relaciones con grupos extraparlamentarios de la izquierda, ¿no?, pero con los cuales se había, ¿no?, ¿cómo se dice?, broken, ¿no?, rompido, sí. Y yo creo que este grupo, que se convirtió en una red internacional, ¿no?, de grupos, todos empeñados en esta campaña, fue particular, ¿no?, tenía una historia política particular, porque era formado de feministas italianas que llegaban, habían participado, militados en los movimientos de la nueva izquierda en Italia, ¿no? La nueva izquierda que se ponía en una posición muy crítica contra el Partido Comunista, ¿no?, que había rompido con toda la historia del comunismo, ¿no? Y compañeras que habían militado también, ¿no?, participado a las luchas de los años 70, la lucha estudiantil, y también, ¿no?, la lucha estudiantil, el movimiento estudiantil en Italia fue más involucrado con los movimientos obreros también, ¿no?, el 68, bueno, y también compañeras como la Selma James, que llegaban, que habían una experiencia de la lucha anticolonial, ¿no?, de la lucha anticolonial, había vivido muchos años en Trinidad, al tiempo en el cual estaba la lucha por la independencia. Y yo creo que por eso la formación política, ¿no?, se empezó a aportar al feminismo, ¿no? Y también yo, que ya estaba en los Estados Unidos, trabajaba con otra compañera que se sentía toda la influencia de las luchas del movimiento por los derechos civiles, del movimiento de los negros, ¿no? Entonces, ¿no?, este conjunto de experiencias políticas, yo creo que fue importante porque empezamos a articular una perspectiva, ¿no?, que desde el principio empezó a poner la cuestión del feminismo, de la lucha de las mujeres, de la explotación de las mujeres, ¿no?, en un contexto diferente, en el contexto, por ejemplo, de continuidad con la lucha anticolonial, ¿no? Empezamos a mirarnos como las sin salario, ¿no?, como no solamente como mujeres destinadas al trabajo doméstico, a la familia, a la maternidad, ¿no?, toda cosa contra la cual estaba una revuelta, ¿no? Pero a ver esta condición de la mujer,
¿no? A verla como en continuidad con todo un mundo de personajes, de sujetos políticos, ¿no? que los grandes movimientos marxistas, socialistas, no habían considerado como sujeto fundamental de la acumulación capitalista, como el sujeto fundamental de la lucha anticapitalista, ¿no? A los esclavos, los colonizados, ¿no? Empezamos a pensar a la presión, a la explotación de las mujeres del punto de vista del sin salario, ¿no? A mirar la cuestión del trabajo doméstico, ¿no? En esta perspectiva, y también articulándola junta, ¿no? A una perspectiva marxista, pero crítica del marxismo, ¿no? A la perspectiva, ¿no? A toda la teoría de Marx sobre la reproducción de la fuerza trabajo, ¿no? Conocemos la teoría de Marx sobre cómo se reproduce la fuerza trabajo, ¿no? Que Marx dice que las actividades que reproducen los trabajadores son importantes para la formación. Pero Marx nunca habla de la mujer, del trabajo de la mujer como. Entonces, conjugando esta diferente análisis, ¿no? Empezamos a articular un análisis de la situación de las mujeres en la sociedad capitalista, ¿no? En el proceso de acumulación capitalista diferente, ¿no? Y a decir que a la raíz, ¿no? De la explotación de la mujer, de su subordinación, ¿no? A los hombres, su subordinación social, ¿no? Está no el hecho, como siempre han dicho los marxistas, los socialistas, ¿no? Que la mujer son excluidas de la producción social, que son excluidas, ¿no? Del trabajo, que produce capital, que entonces no tengan poder para luchar contra el capital, porque no lo producen, ¿no? Entonces nosotros decimos no, el problema de la mujer no es al contrario, ¿no? Que en realidad, ¿no? Que en realidad esto que llamamos trabajo doméstico, lo que llamamos trabajo doméstico es en realidad trabajo de producción de la fuerza de trabajo. En realidad, este trabajo que siempre ha sido despreciado, desvalorizado, etcétera, etcétera, en realidad es el trabajo fundamental, ¿no? Por toda la organización capitalística del trabajo, porque es como el fundamento de todas las actividades laborales, porque como se dice Marx y los marxistas han mirado a la fábrica, pero la fábrica no se produce, la fábrica necesita obreros y obreras. Entonces empezamos a mirar a las mujeres, a las trabajadoras del hogar, como a la que producen los trabajadores. Entonces decimos, la fábrica, ¿no? Tiene como su fundamento el trabajo de reproducción. Entonces, a partir de este tipo de análisis, nosotros hemos rechazado las alternativas políticas prácticas que nos daban los otros movimientos. Porque, ¿cuál era la alternativa política? La alternativa era las radicales feministas, nos proponían como una cultura feminista, los espacios separados, etcétera, etcétera. No, las liberales, bueno, no vamos a hablar de las liberales, que significaba apuntarse al mercado, ¿no? Valorizarse como parte del mercado. Sí. Y también la socialista, porque la compañera socialista siempre, ¿no? Juntarse a la clase obrera, trabajar en la fábrica, juntarse al sindicato, ¿no? Nosotros somos ya clase obrera, ¿no? Bueno, para mí yo fui en Nigeria en los años 84, 85, 86, ¿no? Que yo fui en Nigeria porque en los años 80, ¿no? A partir de los años 80, 81, 82, la situación política en los Estados Unidos estaba terrible, ¿no? Fue el empezamiento, el principio del neoliberalismo, reaganismo, Thatcher, ¿no?
estaba un momento en el cual parecía que estaba muy sofocante, parecía muy difícil de moverse políticamente. Entonces decidí de intentar de ir en un otro país y aprender algo que se pasaba en el mundo, porque sentía un gran senso de opresión, ¿no? Y bueno, entonces para mí fue un momento de cambio importante en mi vida, ¿no? Porque, bueno, conocer un país colonizado directamente, en segundo lugar, los años a partir del 83, 84, fueron años en Nigeria, en África en general, ¿no? Donde empezaba la crisis de la deuda. Y con la crisis de la deuda se empezó el ajuste estructural, la intervención del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sí. Entonces empezamos a ver, ¿no? Enfrente de nuestros ojos empezamos a ver, ¿no? Las primeras tácticas del neoliberalismo, ¿no? El programa de austeridad, los cortes a los subsidios a la escuela, los hospitales, ¿no? El congelamiento de los salarios, el bajos de los salarios, la industria locales que se cerraban, ¿no? Privatización de la tierra. Entonces, como leer, ¿no? El capítulo de Marx sobre la acumulación originaria y verla, ¿no? en la vida cotidiana. Las universidades en Nigeria en este periodo, ¿no? se estaban un poco democratizando, ¿no? Y por eso, ¿no? porque con la sube en los años precedentes del precio del petróleo, habían abierto nuevas universidades. El gobierno lanzó una campaña contra la indisciplina, ¿no? Sí, mano a mano con la austeridad, introducieron, la llamaban así, la guerra contra la indisciplina. Y la primera víctima de la guerra contra la indisciplina estaban las mujeres. Culpabilizaron a las mujeres de haber producido jóvenes que demandaban demasiado, ¿no? Que habían, como se dice, ampliado la expectativa social, ¿no? Que estas mujeres que habían producido jóvenes rebeldes, un ataque misógino contra las mujeres increíble, ¿sí? En segundo lugar, ¿no? de reducir, la palabra donde estaba de reducir la expectativa social. Empezaron a cortar la universidad, la escuela, todo, ¿no? Aquí me parece que lo que se pasa aquí ahora, exactamente. Y lo vimos, ¿no? Entonces fue una lucha muy fuerte, una lucha muy fuerte de los estudiantes, de los profesores, que se juntaron. Fue un momento muy importante, las mujeres que trabajaban en el mercado, que se juntaban con los jóvenes desempleados, que se juntaban con los estudiantes que no podían pagar, etcétera, ¿no? Pero se pasó una desvalorización de la moneda muy grande, así que todo lo que la gente tenía. Y se pasó toda una política muy fuerte. Bueno, entonces para mí, y también una legislación que criminalizaba, ¿no? muy represiva, con un uso grande de la pena de muerte, que empezaron a matar muchos jóvenes que robaban, ¿no? Pero que robaban cosas de sobrevivencia, pero empezaron a matarlo, ¿no? Lo empezaron a matar. Empecé a verlo como una lucha continua, no separada, ¿no? Y aportar el feminismo de la pena de muerte, aportar el feminismo de la lucha estudiantil y viceversa. Hasta la Nigeria siempre pensaba a la reproducción, sobre todo como el trabajo doméstico, sexualidad, etcétera, etcétera.
Pero yo me di cuenta que en África reproducción significa también trabajo de subsistencia en el campo. Muchas mujeres, por muchas mujeres en Nigeria, la jornada laboral del trabajo doméstico empieza en la milpa. Empiezan a seminar, a sembrar. Sí, empieza porque no es trabajo por el mercado, es por la cocina, es para cocinar, es por sobrevivencia, ¿no? Entonces, es por eso que el trabajo también de María Mies, ¿no? Me parece de ver que si reproducción comprende también el trabajo agrícola cuando es finalizado, ¿no? A la subsistencia, a la sobrevivencia, ¿no? Bueno, porque a partir de los años 40 después estaba esta categoría del welfare que significa sueldos a las mujeres que no tienen un nombre, no tienen un salario, pero tienen niños y niñas dependientes. Entonces, si tú no tienes algún provecho, no tienes un marido con un salario, tú tienes hijos, hijas dependientes, tú puedes aplicar por esto se llama welfare. Bueno, a partir de los años 70 el Estado empezó a atacar, no solamente a atacar directamente económicamente, ¿no? Atacar de muchas formas, sobre todo a crear una campaña de despreciamiento. Estas mujeres son parasitas, arruinan la economía, mira, usando la ideología feminista para culpabilizar, porque la ideología feminista del movimiento feminista dominante era la ideología de la emancipación con el trabajo. Emancipación a través del trabajo salarial. Entonces empezaron a usar esto contra las mujeres en welfare. Mira, estas son las mujeres modernas que quieren trabajar. Estas son mujeres parasitas que quieren estar a las casas con los niños, se comen el dinero público, etcétera. Y fue toda una campaña de ataque ideológico y también económico. Por ejemplo, empezaron a negar el sueldos a las mujeres, ¿no? Si no revelaban el nombre del hombre, del padre de los hijos de las hijas, ¿no? Que debe decir quién es el padre, si no, no tenemos. Las mujeres no querían, no querían haber ninguna, muchas veces, ¿no? Estaban solteras porque no querían tener relaciones con estos hombres, ¿no? Entonces no tenían ninguna intención de decir el nombre, ¿no? Bueno, al fin el marido de la señora Clinton, ¿no? Fue el que cortó completamente el welfare, lo completamente cortó, causando un empobrecimiento de miles de mujeres, ¿no? Miles de mujeres. Y muchas de ellas fueron mujeres negras, ¿no? No porque el welfare fue una categoría sobre todo de mujeres negras, pero porque las mujeres negras estaban las más combativas, era la cual peleaban, decían yo tengo derecho a este dinero, etcétera. Y por eso se creó como una identificación del welfare como una categoría que estaban sobre todo mujeres negras, que en realidad no estaba cuantitativamente, no estaba así, pero las mujeres negras eran la cual, porque con toda la historia de los movimientos de los derechos civiles, las panteras negras, ¿no? Llegaban de una historia de comunidades que habían sido en lucha por muchos años. Incluso era que para disciplinar la sociedad, ¿no? Que la austeridad estaba necesaria porque la sociedad no trabajaba bastante, no tenía bastante la estructura, etcétera. Y que para disciplinar la sociedad era necesario disciplinar antes las mujeres, porque la crisis del país tenía al fin las raíces en la crisis
de las mujeres que no cumplían su trabajo, que habían creado mujeres que querían demasiado, que querían consumista, que no daban a sus hijos e hijas, ¿no?, esperanza de vida demasiado, ¿no?, que no se podían cumplir, que lo importante era regresar a una disciplina moral. Por eso que se llamaba la guerra contra la indisciplina, la guerra contra la indisciplina. Yo creo que ya está. Porque yo creo que ahora la producción de común es una cosa que sobre todo las mujeres están haciendo. Claro. Las mujeres están creando comunes en todo el mundo. ¿No? Las mujeres que viven, la María Galindo habla mucho de esto, ¿no? Sí. Porque ella, cuando fue en La Paz, que muestra a las mujeres que, ¿no? Mujeres creando. Sí, mujeres creando, y las mujeres que enfrente a la crisis salen de la casa. Sí. Y que transportan, ¿no?, la reproducción en la calle, y se organiza, ¿no? Se organiza, los niños hacen los cómplices para la escuela, las mujeres se organizan unas con la otra, contra la policía, ¿no? Y crea toda una red comunitaria, ¿no? Y también, ¿no?, las mujeres de los huertos urbanos, como en los Estados Unidos, en tantos lugares, fueron sobre todo mujeres que usaron, crearon, yo creo que es muy importante comprender esto, que ha sido una respuesta por la sobrevivencia, no ha sido como un pensamiento ideológico, ha sido una cosa que las mujeres han comprendido, que juntándose podían crear nuevas formas de sobrevivencia, mejor que sola tú te mueres, ¿no? Que si tú te juntas, empieza a realmente a poder. En la historia del Chile, las mujeres después del golpe en Chile, que empezaron a juntarse, a comprar juntas. La América Latina es una historia, los últimos 30, 40 años de la América Latina es una historia de mujeres que producen comunes, ¿no? Las madres. Sí, la comida populares, las cocinas populares, cocinar en el barrio, los huertos, ¿no? Ha sido toda una cosa. Yo creo que muchas veces la gente es como por salar el trabajo doméstico, ¿no? Que se distorsiona una práctica, una idea importante, y se dice, pero no es la solución, porque con los comunes no se destruye el capitalismo. Sí. Claro que no es la solución. Claro que la discusión del capitalismo debe llegar de tanta lucha que se juntan, ¿no? Están tantos frentes en el cual, porque es un sistema que se ha ocupado todos los aspectos de la vida, entonces está todo un arco de lucha. Y yo creo que el desafío hoy es cómo juntar estas luchas, ¿no? Pero los comunes es una forma muy importante, es una forma de sobrevivencia, es una forma de organización, es una forma de reapropiarse de la capacidad de haber iniciativa, ¿no? De reapropiarse, de decir, bueno, yo soy capaz de hacer algo para cambiar mi vida, ¿no? Porque somos tan desemparelados, esperamos así, muchas veces, ¿no? El Estado que te promete, el partido, y aquí, ¿no? Empezar esta idea del autogobierno, ¿no? Del autogobierno. Y me parece que es una cosa revolucionaria, ¿no? Y que claro que en el contexto puede tomar tantas formas diferentes, en el campo, en el área urbana, están comunes diferentes. Pero esta idea que tú no te confrontas sola, que tú empiezas a organizar tu vida económica pensando, juntándose con otra persona, ¿no? Crear nuevas formas de solidaridad en un lugar donde tienden a separarnos, individualizarnos, y todas estas cosas. Yo creo que es muy, muy importante, que es una condición para poder luchar en todo contexto. Entonces no significa que se abandona completamente la lucha por el salario, que se abandona la lucha por la vivienda, no, al contrario, que esta lucha se debe fortalecer una con otra. Pero esta es una cosa muy, muy importante.
yo creo que se puede ver que algo está cambiando. Esta es mi percepción. Espero de estar. Sí.